Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a iniciar nuestra clase desarrollando la unidad número 4, ¿verdad? Así para no tardar más, vamos a dar inicio. En la unidad 4 vamos a desarrollar en el primer punto el Estado romano en el imperio, antecedentes, época del imperio, instituciones políticas. El derecho romano es prácticamente más historia al principio, ¿verdad? De dónde surge, cómo nace, cuáles son las comunidades que existieron en esa época, ¿verdad? Es lectura prácticamente del derecho romano, ¿verdad? Y vamos a dar inicio. La tarea del gobierno se desarrolla fundamentalmente por medio de dos instituciones, el Senado y la magistratura. Los magistrados eran cargos elegidos anualmente por todo el pueblo y sobre ellos recaía la ejecución de las leyes y resoluciones senatoriales, la presentación de propuestas de la ley, la dirección de la guerra, la administración de justicia, la consulta a los dioses y la administración general. Para esos fines disponían de amplios poderes. Con todo, la estrecha vinculación de esos poderes al cargo, la limitación temporal de la función a un año y el principio de la colegialidad en el nombramiento de todas las magistraturas con al menos dos ocupantes apenas se permitían que el cargo se utilizara para establecer una posición de poder personal al margen de la Constitución. Por esas razones, la magistratura no podía servir para determinar las directrices políticas. O sea, que la magistratura se basaba, o sea, eran cargos elegidos por todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, ellos se encargaban de la presentación de la propuesta de la ley, la dirección de la guerra, la administración de la justicia, todos cargos así importantes, ¿verdad? Pero no realizaban directrices políticas, esos eran encargados los senados. A lo largo de los siglos 3 y 2 antes de Cristo se consolida una jerarquía fija y una afiliación de cargos, consulado, pretura, utilidad y costura. Estas denominaciones ya habíamos estudiado ya en las clases anteriores, que debían de ser desempeñados secuencialmente por cada político en el curso de su carrera. Los magistrados resultaban elegidos por todo el pueblo. En principio, cualquier ciudadano era elegible, pero, pero como por una parte las funciones públicas no eran retribuidas, al contrario de lo que ocurría en las Atenas de Pericles, donde la actividad política se recompensaba a través de dietas. Los cargos públicos eran en Roma un honor en el sentido estricto de la palabra y conllevaba enormes gastos y por otro un complicado sistema de votación que aseguraba una clara ventaja de votos para los pudientes, así como la influencia de los políticos propinentes. Procuraba que a los altos cargos llegaran solo hombres cuyas familias estaban representadas en la lista de magistrados desde hace ya varias generaciones. De manera especial, el consulado como máxima dignidad política recaía habitualmente en un nobilis, un hombre de entre cuyos antepasados se pudiera contar uno que ya hubiese sido cónsul. En función de esto, la nobleza, esto es la totalidad de que estas familias, ya que habían proporcionado uno o más habitualmente cónsules, formaba dentro de la aristocracia senatorial un grupo especial de mayor rango, cuyos ministros, por descontado, ya estaban encarrilados al cursus orundum y en su cargo hacia el consulado. No tenía que temer a nadie más que a las nobiles de su misma edad. Bueno, el otro órgano de soberanía era el Senado, formado por todos los antiguos magistrados a partir del cuestorio, antiguos cuestores en adelante. En total había unos 3.000 senados, más tarde fueron unos 600. Esto quiere decir que habitualmente todas las principales familias de la ciudad, en especial de la nobleza, tenían asegurado una representación, habitualmente el cabeza de familia, el senador. Por otra parte, no solo la mera presentación a la aristocracia confería el derecho a un sitio en el Senado, sino que se debía haber desempeñado antes una magistratura. O sea que para pertenecer al Senado, sí o sí, antes tiene que pertenecer a la magistratura, ¿verdad? Y los magistrados eran elegidos directamente por el pueblo. Y para ser magistrado, como habíamos escuchado anteriormente, se invierte mucho porque es un sistema de política también. La competencia que originaba la pugna para los cargos públicos también requería por parte de los miembros de las familias más influyentes
cierto esfuerzo propio y una contribución personal al servicio de la comunidad. Pese a que la aristocracia monopolizara todas las funciones públicas y la nobleza, especialmente el consulado, la decisión sobre qué miembro de las élites políticas eran merecedores de un determinado cargo o qué nobilis sería derrotado por sus competidores de la nobleza residía definitivamente en los votantes, es decir, en la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que estaba explicando anteriormente, que todo se basa en la votación de los ciudadanos. Esa combinación de factores personales, políticas y sociales hizo que el Senado alcanzara una importancia capital como órgano canalizador de la política romana. En calidad del antiguo magistrado, numerosos senadores ya habían sacado fruto de la experiencia que los magistrados en funciones estaban empezando a adquirir, acostumbrados con el paso de los años a enfrentarse a todo tipo de tareas públicas y no solo con los deberes específicos propios de cada magistratura. Su apoyo, el aprecio que se tenía por su persona y la de sus familias eran factores decisivos en el proceso de elección de los nuevos candidatos a las diferentes magistraturas. Como por regla general, los méritos de los senadores experimentados eran mayores que el de los magistrados. En función por ese motivo, se podía esperar que se tuviera más en cuenta sus opiniones. El viejo senador aventajaba a los cargos administrativos y a los jefes militares en experiencia, logros y prestigios, y eso también se hacía extensible, pero en mayor medida a todo el cuerpo senatorial. El Senado aunaba la suma de experiencia de todos los antiguos cargos públicos, la suma de sus aportaciones al interés público, así como de su prestigio personal, de la influencia de sus familias, pero también la suma de prestigios de sus antepasados, y en su calidad de tales había tenido representantes en el Senado, tal vez desde hace siglos. Es natural que dentro del Senado los que ostentaban ya la mayor influencia fueran aquellos que ya tenían tras de sí toda la carrera del cargo por cursus honorum, de forma especial lo que había logrado desempeñar el consulado. Estos habían sido confirmados múltiples veces en sus cargos, cuestor, edil, pretor, por el pueblo en las urnas. Conocían todas las esferas de las actividades civiles y militares, pertenecían a la nobleza o estaban asociadas a ellas y disponían de una extensa red de contactos y dependientes. Las aportaciones personales al servicio del interés público proporcionaban al particular dignidad y prestigio. Ambas cosas a la vez, junto con la pertenencia a una de las grandes fórmulas, otorgaban al cónsul, o al menos medida al senador inmediatamente inferior en rango, auctócratas, la influencia del político dirigente. Sus opiniones, consejos marcaban las pautas de la decisión de la totalidad, poseían autoridad en el propio sentido de las palabras, la capacidad respetada por todo de reconocer que es de interés público y de obrar en consecuencia. La autócritas de cada cónsul tenía un peso enorme. Toda la autócritas de los senados junto a autócritas patrum determinaban las directrices de la política. O sea que los senadores, o sea, los senados eran personas con bastante experiencia, que tenían ya mayor de edad y que se les escuchaba bastante cuando ellos brindaban sus opiniones. Teniendo en cuenta que la edad mínima legal para alcanzar el consulado era de 43 años y calculando una esperanza de vida de unos 60, se puede suponer que habitualmente el número de excónsules miembros del Senado no solían pasar de unos 30. En los debates del Senado eran ellos quienes en primer lugar hacían uso de la palabra y también los primeros en emitir un veredicto, de manera distinta a lo que sucede en la Asamblea del Pueblo. En el Senado no existían las votaciones secretas. Aquellos que hubieran decidido la mayoría de los cónsules y consulares eran casi siempre sancionados por la totalidad del Senado y desde luego no solo por causa de las relaciones de proximidad y fidelidad que también estaban vigentes en la aristocracia. En cualquier caso, los cónsules por lo general también disponían su voto en función de un reducido grupo de entre los que por su autócritas, es decir, por sus extraordinarios méritos y por su prestigio personal, gozaban de una primacía indiscutible ante toda la sociedad. Estos, los príncipes viri,
eran en realidad los que determinaban la línea de gobierno siempre y en tanto que se llegara a un acuerdo consensuado. En casos muy raros, podían una persona pertenecer a los príncipes sin haber sido investido cónsul y a la inversa, consulado o nobleza no conllevaba forzosamente el reconocimiento como príncipe. La influencia decisiva de los príncipes y de los cónsules restantes traía como consecuencia que nada más haber llegado a esto a un consenso de una cuestión política eminente, el Senado en su totalidad seguía su ejemplo. Solo cuando no se podía superar opiniones contrapuestas sobre qué camino seguir, se tomaban las decisiones pertinentes por mayoría real. Esas eran habitualmente respetadas al ser consideradas como expresión de su objetivo común, es decir, el interés público. De este modo, el Senado se presentaba ante la opinión pública como una corporación indivisible y cerrada que, gracias a su cohesión y la autoritas de sus miembros más destacados, era capaz de adoptar decisiones más equilibradas que cualquier otra institución y, desde luego, mucho mejores que cualquier individuo. Bueno, gracias a su cohesión, entonces los senados, muchas veces sus opiniones se tenían muy en cuenta, ¿verdad? Más que los cónsules muchas veces. Es necesario llegar a la atención sobre otro aspecto. Si se considera el Senado como el gobierno romano, entonces es evidente que nunca tenía lugar un cambio de gobierno, aunque evolucionara la composición del Senado debido a fallecimientos y sucesiones. También cambian los príncipes viri. Estos hechos nunca se producían de golpe y desde luego mucho menos como consecuencia de haber perdido unas elecciones. El cargo de magistrado solo duraba un año. La de senador, por el contrario, una condición vitalicia. Quien fuera cónsul ya no tenía que ocupar más cargo. Ante él se sucedería 15 o 20 o incluso más años de quehacer político sin tener que someterse a nuevas elecciones. Por otra parte, esto comportaba como consecuencia una cierta torpeza de reacciones en situaciones variables, pero por otra parte alejaba de las decisiones senatoriales la presión temporal de la política cotidiana, permitía dilatadas consideraciones y planificaciones y consiguió con ello una continuidad y una estabilidad al sistema político romano que no se puede lograr en parte alguna durante toda la antigüedad. Según las pautas marcadas por una tradición, el Senado solo disfrutaba de una competencia, aconsejar a los magistrados, y esto era solo ejercida por expresa voluntad de estos. El Senado no podía reunirse por iniciativa propia, sino que debía ser citado por uno de los cargos con facultad de convocatoria, cónsul, pretor o tributos de la plebe. En la práctica, las resoluciones del Senado Senatus Consultum no pasaba de ser una indicación que los magistrados podían seguir o no. Sin embargo, aquellos magistrados que obraran contra una resolución del Senado que adoptara medidas de envergadura sin acudir previamente al Senado o que plantea una proposición de la ley ante el pueblo sin contar con la opinión del Senado, ponía en grave peligro su porvenir público. O sea que a pesar de que el Senado tenía un cargo vitalicio, ¿verdad? Sí o sí se le aconsejaba a los magistrados hacer una invitación para que ellos puedan formar parte de las decisiones o de las leyes que ellos están elaborando, ¿verdad? En la antigua Roma. Nadie se podía arriesgar en enemistarse con los senadores de peso, incluso los cónsules, máximos representantes del poder público, civil y militar tras el ejercicio de su magistratura. Pasaban a sentarse en los bancos del Senado y a partir de este momento eran desde el punto de vista de derechos civiles ciudadanos normales y por tanto sujetos a responsabilidades penales a manos de una justicia altamente politizada, controlada por los más influentes senadores. En cuanto al arresto, también ellos debían tener interés porque una resolución del Senado surgía por su autoritas fuera seguida por los magistrados en el cargo. En caso contrario, un mal ejemplo podría traer graves consecuencias para su futura posición. Con toda esta discreción generalizadora,
por más que casi aconteciera habitualmente, no puede llamarnos a engaño, pues las pruebas de fuerza entre magistrados y senados sucederían periódicamente en todos los tiempos y forzaban parte de la normalidad política. O sea que prácticamente la política se basaba entre los magistrados y los senadores, ¿verdad? Los senadores eran personas de edad que tenían mucha experiencia ya de la vida, ¿verdad? En donde los magistrados le consultaban a ellos en cualquier decisión que tomaban. El emperador. El emperador, poderes y facultades, funciones imperiales. El nacimiento del imperio de Augusto. Las particularidades características del nuevo sistema de gobierno distan del anterior. La pluralidad del ejercicio del poder que caracteriza a la república distribuida en magistraturas, senados y comicios, acotadas por controles mutuos con la finalidad de evitar el ejercicio del poder absoluto, lentamente pertenecen al pasado. El poder político es ejercido de modo autoritario únicamente por el príncipe, sustentado por el ejercicio y apoyo por el Senado, del cual el primero forma parte. La lectura de los acontecimientos permite aseverar que esta nueva forma de gobierno absorbe todo el poder político, languideciendo paulatinamente las viejas magistraturas republicanas en los comicios. El príncipe ejerce el poder apuntalado por el poder castrense y si no está en condiciones de gobernar por inaptitud, incapacidad, etc., el Senado junto con la Guardia Pretoriana dirige los asuntos del Estado. He aquí la respuesta al esplendor y expansión que Roma logra en este periodo, aunque con la presencia, en muchos casos, de príncipes no aptos para el gobierno. El Senado lo sostiene en el gobierno junto con la Guardia Pretoriana, manteniendo la política y coherencia del Estado romano. Bueno, en el nacimiento del imperio dice que el príncipe es el encargado de gobernar al pueblo romano, pero en caso de que sea una persona incompetente, entonces él le reemplaza el Senado junto con la Guardia Pretoriana. También otra lectura más profunda del tema indica que el verdadero ejercicio del poder está en manos de la clase más adinerada e influyente, que si bien ha cambiado de nombre, sigue firme en el Senado, rigiendo los destinos de Roma y de sus propios intereses. Un rol más que relevante tiene en esta época de cambio Octavio, heredero de César, vencedor de Marco Antonio en la batalla de Actium, que se considerado que es considerado como el primer príncipe, el iniciador del nuevo sistema imperial que conduce la transacción hacia un nuevo sistema de gobierno. Durante su largo mandato tiene la virtud de apaciguar los temores emergentes del fin del periodo republicano, simulando gobernar para restaurarlo, cuando en realidad configura un nuevo sistema acentuando y consolidando el poder en sus manos y en la del Senado, conocido como Octavio, su nombre completo es de Cayo Julio César Octaviano, aunque durante su gobierno se le llama César Augusto. Simplemente Augusto. Es hábil político y gobernante, sabe interpretar correctamente la realidad de la época que le toca en turno vivir, capitaliza la experiencia política producida por el asesinato del divino Cayo Julio. O sea que el príncipe era Cayo Julio César Octaviano. El secreto de su acción de gobierno es respetar el deseo de los gobernados de no querer ser regido bajo un sistema de gobierno autoritario encargado en una sola persona, evitando así los desmantes propios del poder absoluto, restaurando a tales efectos los órganos de gobierno de la República, mientras en verdad por debajo de las quita atribuciones de poder, acentuando el suyo y el del Senado, creando una nueva estructura. Lo expuesto se puede resumir en pocas palabras: hace creer al pueblo que restaura el antiguo sistema republicano cuando en rigor de verdad inicia el imperio, en donde es él nomás lo que tiene el poder y el pueblo tiene que estar sumido a lo que él dispone, ¿verdad? Por lo que es importante que ustedes lean otra vez para poder entender. La acumulación de poder en Roma de Augusto
Es paulatina pero constante, recibe en principio por parte del Senado el título de emperador con carácter vitalicio, y luego aquel confirma toda su actuación contra Marco Antonio, lo respalda públicamente, jurándole obediencia. Se le nombra padre de la patria y príncipe senatus. También se le otorga la potestad tribunicia y el imperio preconsular. De modo independiente, el tribunado y al consulado ordinarios que coexisten juntos al príncipe, pero sujetos a este. Es investido de la púrpura imperial que le brinda obediencia, dignidad y respeto. Es considerado hijo de César divinizado, otorgándole un tinte religioso al poder de su mando. En síntesis, se advierte claramente que después de Augusto y la absorción de poderes en su persona por la magistratura que ostenta principado, Roma se encuentra regida por un nuevo sistema de gobierno completamente distinto del anterior, dado que presenta características propias y autoritarias. El imperio, arribado a este punto, deja en claro que el periodo imperial se divide en varias etapas diferenciadas: el Alto Imperio, el Bajo Imperio, el periodo justiniano y el periodo post-justiniano. Bueno. La organización constitucional en el Alto Imperio, vamos a desarrollar. El estudio de la organización constitucional del Alto Imperio permite analizar en principio las atribuciones y facultades de dos excluyentes órganos de gobierno de este periodo, el príncipe y el senado. Después, la aparición e injerencia temible del ejercicio del poder. De modo paralelo se verá la supervivencia y evolución de las instituciones netamente republicanas dentro del nuevo sistema. Dentro de este sistema están el praefectus, el prefectus de latín, prefectus y praeficiere, es decir, estar delante de, era una autoridad de imperio romano y de República Romana. Sus atribuciones abarcaron tanto en el ámbito militar como en lo civil. El cargo tiene un rango variable y normalmente era ocupado por una persona procedente del orden ecuestre. En el ámbito civil, el prefecto no era un magistrado, sino un sustituto del mismo. El prefecto de Roma, o prefecto de la ciudad de latín, prefectus urbis, asumía en la antigua Roma las funciones de rey en ausencia de este. Más tarde hizo lo mismo con las funciones consulares hasta que tal misión pasó a los pretores. El prefectus praetore, prefecto del pretorio, comandado a los guardaespaldas del emperador, es decir, a los guardias pretorianos, con la reforma en las instituciones realizadas por Diocleciano en el año 300, los prefectos del pretorio pasaron a ser administradores de las prefecturas pretorias. El prefectus urbi se lo conoce desde el periodo regio, fue una magistratura extraordinaria de rango senatorial. Era el magistrado que el cónsul nombraba para que lo reemplazara en la jefatura de la ciudad de Roma y el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Mientras este estuviera ausente, el prefectus vigilum, comandante de los vigiles, vigilantes nocturnos, el prefectus anonae, responsable del anona, política de racionamiento y uso de alimentos y cereales, el prefectus Alexandre et Egiptio, gobernador de la provincia de Egipto. Prefecto de aprovisionamiento. Este funcionario tiene a su cargo todo lo concerniente al habituamiento de la ciudad de Roma y la supervisión de la calidad de los víveres que entran en los mercados. Respecto del erario, tiene a su cargo la administración del tesoro público y una limitación jurisdiccional en las negociaciones, en lo que interviene el fisco. Procuradores. Tienen la atribución de administrar el patrimonio personal del príncipe y el tesoro del Estado, son los procuradores. Los procuradores también se usan mucho en nuestra actualidad porque el órgano encargado de defender el tesoro del Estado es el Procurador General de la República, por ejemplo, en nuestra actualidad. Curadores. Se le destina la supervisión y cuidado de las vías públicas, distribución de aguas, aspecto edilicio de los edificios públicos y el mantenimiento de las obras y defensa del río Tíber. Órganos de gobiernos tradicionales, el Senado, Senados consultos, la magistratura, los comicios. El último punto que vamos a desarrollar.
El Senado en general velaba por la pureza de la región romana, autorizaba nuevos cultos a través de la delicatio de nuevos templos, prohibía las culturas extranjeras, hacía ejecutar a través del senaconsultos los decretos de los colegios sacerdotales y ordenaba en definitiva ceremonias extraordinarias para buscar el favor de los dioses. Según de Martino, en el campo del derecho sacro durante la República, el Senado asumió la dirección suprema de las actividades religiosas estrechamente relacionadas con el interés público del Estado. De este modo, poco a poco, los colegios sacerdotales fueron subordinándose al Senado. En el campo militar, el Senado manifiesta su autoridad en la dirección de la guerra y en el control del imperio militar. El Senado debe autorizar el reclutamiento en las tropas, vigilar la marcha de la guerra mediante sus desemmelgati y acabar la guerra fijada. Las recompensas otorgando los máximos honores del triunfo también fijaba los territorios de actividad del ejército provincial, su atribución a cada comandante y la continuación en la mano una vez acabada el año del cargo. Bueno, correspondería al Senado la fundación de colonias que habían surgido por necesidades militares, aunque a partir del 296 para ello sería lo necesario un plebiscito. En materia de política exterior, su actividad fue muy importante a medida que las nuevas conquistas iban ampliando enormemente el mundo controlado por Roma. O sea que los senadores eran personas sumamente importantes en donde tenían muchísima actividad, en donde se encargaban de los cultos de los extranjeros, de las ceremonias extraordinarias a favor de los dioses. O sea que tenían importantes tareas dentro del Imperio Romano, ¿verdad? Los magistrados, por ser anuales, no tenían la continuidad que requerían las relaciones exteriores, lo que se encargó el Senado, porque el Senado es vitalicio, ¿verdad? Que recibía a los embajadores extranjeros y enviaba a los embajadores romanos, podían acordar la entrega de previsiones, ratificar el cese de hostilidades que había decidido el jefe militar, respetar los tratados de paz. Fresa considera que únicamente el Senado era competente en la época arcaica para sellarlos, pero Monsert y Rubino consideraría que competente era solo el magistrado. En materia de política interna, controlaba las asociaciones de la ciudad romana, prohibieron lo que consideraban peligrosas para la actividad del Estado. Es muy discutida su competencia en materia legislativa. No puede negarse que ejerciera influencia sobre la legislación republicana, pero los senoconsultos emitidos lo eran a petición de los magistrados supremos y el Directum Consulis de Senatus Centennial no complicaría que los acuerdos del Senado pudieran ser entendidos como norma directa aplicable. En materia jurisdiccional, la injerencia del Senado era competente, sobre todo respecto al hecho de interés político, pudiendo llegar a promover la suspensión de las garantías jurisdiccionales por medio del Justitium en época de dictadura o en casos de graves peligros, y fue su importancia en materia penal. El Senado aparece algunas veces casando las decisiones comiciales, y según Grosso 131 era casos de la función directiva del Senado que junta su actividad consultiva ejercida contra magistrados. En otros casos de peligro para el Estado, el Senado atribuía a los cónsules la jurisdicción penal ante sediciones y conspiraciones gravísimas, como el Senatus Consul Ultimum, citado en epígrafes anteriores, para salvar la patria, dando enormes poderes a los cónsules casi dictatoriales. Toda esta actividad justificaba la altísima posición asumida por el Senado durante la República, en lo que su control de la vida política era tan estricto que los senadores no podían abandonar nunca la ciudad. La autoridad del Senado constituía la vida política romana como un punto de equilibrio y conservadurismo frente a las corrientes democráticas y demográficas. El Senado se convertiría en algo preciso para la política exterior y la dominación de Italia y las provincias. Así como le vuelvo a repetir, el Senado prácticamente se encargaba
de todo el sistema político de la antigua Roma. La Senado consultus tenía una gran importancia en esta época. Al principio eran más bien recomendaciones, no órdenes formales. Esas recomendaciones pasaban del Senado a los magistrados y llegarían a considerarse como normas con fuerza de ley ya en el siglo II, es decir, normas que afectaban a toda la población y que equiparaban las leyes comiciales en tiempos de la República. En la elaboración de los senaconsultos tuvo mucha influencia la voluntad imperial por su presencia directa en el Senado. Los comicios romanos o asambleas romanas eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma y junto con el Senado romano eran los principales órganos de representación política de popus del pueblo romano. A diferencia de las cámaras legislativas modernas, estos cuerpos representativos combinaban poderes y funciones de otro órgano legislativo, judicial y ejecutivo, junto con los cargos que elegían. Bien, durante la monarquía romana, el Senado era una cámara deliberativa y no poseía poderes legislativos ni jurídicos. Con el tiempo, en la República Romana se convirtió en el centro del poder político, aunque no existía una separación de poderes. El intrincado equilibrio constitucional fue notablemente elaborado. Los comicios o asambleas poseían poderes amplísimos, incluso el de las leyes retroactivas. O sea que, en combinación, los comicios con el Senado trabajaban combinadamente dentro de la antigua Roma. El imperio absoluto. El proceso reformista, comenzando con el emperador Diocleciano, reformas de Diocleciano y continuadas por el emperador Constantino, las reformas de Constantino, que se extendieron durante todo su reinado del 306 hasta el 337 años de su muerte, fue un factor decisivo en la supervivencia del Bajo Imperio Romano. La clave de reestructuración del ejército fue muy importante, pero hay dos hechos que marcan este periodo reformista: la declaración de la libertad de los cultos, lo que termina con la persecución del cristianismo, que será religión oficial del imperio años más tarde, o la inauguración de la nueva capital del Imperio Romano, Constantinopla, lo que rebajaría a Roma una ciudad secundaria luego de 1000 años de dominio. La inestabilidad política de Roma, iniciada en el siglo III, dio lugar a una decadencia progresiva que finalmente desembocaría en el hundimiento de la parte occidental del imperio como consecuencia de la penetración de los pueblos germanos. Sin embargo, la civilización romana, que había florecido durante más de 1000 años, aún tuvo la solidez necesaria para resistir los embates de los invasores hasta mediados del siglo V. La tetrarquía instaurada por Diocleciano, con la división del imperio entre Occidente y Oriente, logró consolidar las fronteras y frenar las invasiones bárbaras dioclecianas. Se esforzó por combatir la crisis del siglo III, reorganizando la hacienda, la justicia, la administración, el ejercicio. Además, organizó las provincias en diócesis y estas en prefecturas y revitalizó el paganismo y la cultura imperial. Entonces, la división del Imperio Romano se dividió entre Occidente y Oriente. Y con esto, hasta ahí, termina la clase de hoy. Hay un poquito más de contenido. Si ustedes quieren leer, les recomiendo que vuelvan a leer otra vez el material para que puedan hacer las tareas que ya están en la plataforma. Muchísimas gracias.